Muy buenas noches. En nombre de la Asociación Femenina Peruano-Japonesa, les damos nuestra cordial bienvenida a la charla ¿Cómo sobrellevar el estrés en estos tiempos? Por la doctora Susana Yoshiyama Miyagusuku. Agradecemos a la doctora por haber aceptado nuestra invitación para brindar esta charla, haciendo un espacio en su recargada agenda. A continuación, invitamos a nuestra presidenta, la señora Luisa Nomura, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenas noches a todos. Es para la Asociación Femenina Peruano-Japonesa muy grato el poder ofrecer a sus socias y simpatizantes esta charla relacionada al estrés. En esos tiempos creemos que muchos de nosotros vivimos tensos, primero por la situación de pandemia en la que nos encontramos y segundo por la situación política y económica tan incierta, por lo que consideramos que nos viene muy bien conocer diferentes maneras de afrontar el estrés y vivir con alegría. Estamos cumpliendo 66 años de vida institucional. Precisamente, nuestro aniversario es mañana, día 21 de agosto. Y qué mejor manera que celebrarlo con esta charla, cumpliendo con uno de nuestros objetivos, cuál es el mejorar la calidad de vida de las asociadas y colaborar también con la sociedad en general. Gracias por su asistencia y deseamos que esta charla les sea de mucho aprovechamiento. Enseguida les daré una semblanza de la expositora. Susana Yoshiyama Miyagusuku nació en Lima, Perú, en 1972. Es médico psiquiatra, psicoterapeuta cognitivo-conductual, coach internacional de vida, coach ejecutivo organizacional, coach de equipos, outdoor y practitioner en programación neurolingüística, miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana, experta en desarrollo personal. Brinda consultas particulares, conferencias, capacitaciones y talleres a grupos, empresas, instituciones en diversas partes del mundo. Su primer libro, Pintando Poesía, fue publicado en 1988, siendo un éxito total en ventas. Su segundo libro, ¿Te ha pasado qué? Una nueva mirada a esas situaciones que es el resultado de años de experiencia como psiquiatra, psicoterapeuta y coach, ayudando a superar situaciones difíciles y alcanzar metas a miles de personas. Ha sido galardonado como bestseller en Estados Unidos, España, México, Francia y Japón. En versión impresa se encuentra disponible a nivel internacional a través de Amazon y Buscalibre, y como audiolibro en las diferentes plataformas como Spotify, Google Play, iTunes, entre otros. En el Perú lo pueden encontrar en librerías y supermercados WOM. Al final de la exposición pueden formular preguntas relacionadas al tema a través del chat del Zoom. Y tendremos sorteo de 3 ejemplares de su libro. Dejo con ustedes a la doctora Yoshiyama. Muy buenas noches. Mi agradecimiento a la Asociación Femenina Peruano-Japonesa por la invitación a brindar esta charla. Es un honor para mí estar aquí y poder compartir con ustedes. Hoy vamos a conversar sobre lo que es el manejo del estrés en estos tiempos. Como vemos,
El estrés, vamos a empezar definiéndolo para que manejemos un concepto general acerca de lo que es estrés, ¿no? Básicamente, el estrés es esa capacidad de respuesta que tiene nuestro organismo frente a situaciones que nosotros consideramos que superan nuestros recursos personales o nuestras propias capacidades. Puede ser una situación o puede ser un acúmulo o exceso de situaciones las que generan esta respuesta, ¿no? En realidad es una sobrecarga entonces que siente la persona y que da una respuesta tanto física, psicológica como emocional frente a esa situación que puede ser amenazante, inesperada, impredecible, ¿no? Que es la que genera. Este tipo de amenazas, entre comillas, que uno siente pueden ser tanto real como imaginarias. O sea, un ejemplo de una amenaza real o que uno puede considerar como amenaza real sería, por ejemplo, tengo 50 soles en el bolsillo y mañana tengo que pagar 1000 soles al banco, por ejemplo. Entonces, es una situación real. Una situación imaginaria podría ser tengo reunión grupal mañana y de repente puede ser de que me pregunten y que yo no sepa la respuesta y qué voy a decir y voy a quedar en ridículo. Entonces es una situación que uno, entre comillas, está fantaseando, está imaginando. Es una situación supuesta, no es real. Y esta situación imaginaria también puede generar, digamos, ansiedad o estrés en la persona. Lo que vamos a ver también es que cuando escuchamos la palabra estrés, muchos decimos, uy, qué mal, debe ser algo malo. Y no necesariamente el estrés es algo negativo. El estrés puede ser tanto positivo como negativo. ¿Debido a qué? A ver, el estrés es básicamente un mecanismo que nos ayuda a adaptarnos a esa nueva situación, ¿no? O a esa situación compleja que se nos puede estar presentando. ¿Cómo es que se adapta a nuestro cuerpo? Básicamente empieza a tener mayor activación nuestra parte psicológica, se agiliza nuestra mente, empieza, digamos, a activarse toda esta parte emocional, puede haber un poco de ansiedad, pero para poder preparar la parte motora. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos encontramos frente a situaciones que consideramos amenazantes, inmediatamente nuestro organismo se prepara, sea para luchar o para huir. O sea, nos prepara frente a situaciones inesperadas. Por eso, por ejemplo, en el pasado, frente a situaciones amenazantes, como por ejemplo en la época de las cavernas, cuando habían los dinosaurios y todo, la humanidad tenía que estar alerta frente a estos peligros que podían aparecer en cualquier momento y antes que pensar tenían que huir o luchar. Actualmente la situación ya no es con dinosaurios, pero son situaciones como, por ejemplo, qué nos puede esperar ahora con la pandemia, qué va a suceder si llegan o no llegan las vacunas, o cuál va a ser la respuesta de nuestro gobierno actualmente, cómo irán las cosas, tendré que salir o quedarme en el país. Entonces, todo este cúmulo de situaciones pueden parecernos también amenazantes. Entonces, esto es lo que hace que actualmente también podamos mantener cierto estrés. Ahora, como les decía, el estrés puede ser positivo cuando es en un tiempo acotado, o sea, digamos de minutos, horas o inclusive algunos días. ¿Por qué? Porque nos estimula a estar más atentos, agiliza nuestra mente, a estar más concentrados, nos ayuda en lo que es esa capacidad de respuesta, esa capacidad más enérgica de responder frente a situaciones complejas, pero esto, como les digo, es solo por minutos, días, o sea, horas, nada más. Cuando esta situación se prolonga, ya empieza a tener consecuencias negativas y estaríamos ahí ya recién hablando de lo que es el estrés negativo o distrés, ¿no? Entonces, vemos que el estrés puede ser de dos tipos, básicamente. El estrés agudo, que está limitado a unas pocas horas o días,
y que va a activarnos, nos va a ayudar a adaptarnos a la nueva situación. O también tenemos el estrés crónico. El estrés crónico es aquel que dura ya semanas o meses. Inclusive puede ser de que hasta nuestro propio cuerpo ya se haya acostumbrado a esta activación y ni siquiera nos demos cuenta de que estamos estresados. Pueden ser también situaciones que nos han pasado en la niñez, en la adolescencia, que en su momento tuvieron un impacto grande en nosotros y simplemente lo guardamos, pero están ahí latentes. Entonces, todo esto, cuando mantenemos ese estrés crónico, que ya a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos estresados, es que empieza a tener consecuencias negativas en nuestro organismo. Por ejemplo, cuando la persona mantiene este estrés prolongado, pueden empezar a venir problemas de salud. Muchas veces puede manifestarse a través de dolores tensionales, o sea, dolores de cabeza, musculares, etcétera, ¿no? Ahora más adelante voy a ir mencionando todos los síntomas. Primero quiero contarles un poco cómo es que se va a manifestar el estrés. Básicamente, el mecanismo de respuesta que tiene nuestro cuerpo tiene 3 etapas. El primero es el de activación. Quiere decir que cuando se presenta esa situación que nos estresa, nos ponemos alertas, ¿no? Entonces, era fácil. La segunda fase es la de el mantenimiento de esa alta activación. Cuando existe esto, toda nuestra energía está ahí, toda nuestra capacidad para resolver problemas está más activa, tenemos todo lo necesario para poder responder en forma adecuada a la situación. Pero cuando esto se prolonga es donde empieza a generar, digamos, daños o perjuicios a la persona. Y finalmente, la tercera etapa es ya la de agotamiento. Una vez que ha sucedido o que ha pasado ya la situación que nos estresaba, es como que toda esa activación alta que teníamos cae. Y ya la persona se siente cansada, tiene mucho sueño, etc. Aquí lo importante de recordar es que no todas las situaciones afectan de igual manera a las personas. ¿De qué depende que a una persona le afecte más o le afecte menos? Eso depende de la forma en que nosotros valoramos la situación. ¿Qué quiere decir? Que cuando es algo subjetivo de cada persona. ¿Qué tanto esta situación la puedo resolver? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué tanto puede afectar mis intereses? Según la evaluación que nosotros hacemos de la situación a la que nos enfrentamos, puede ser de que nosotros tengamos más o menos estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo reconozco que puedo estar estresada? Básicamente van a ver, cuando se prolonga en el tiempo, varios síntomas, tanto físicos, psicológicos, emocionales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la persona puede sentirse irritable, puede sentirse ansiosa, puede sentirse tensa, puede sentir frustración, puede sentir como un embotamiento. O sea, pueden ser diferentes manifestaciones emocionales. Puede haber aumento o pérdida del apetito, puede haber disminución en su concentración, puede haber disminución de energía, puede haber alteración en el sueño, puede ser insomnio, que le cueste quedarse dormida, que se levante en la madrugada o se levanta antes de tiempo, puede presentar pesadillas, puede presentar, como les decía, esos dolores de cabeza, tensiones que son generados justamente contractura en cabeza, en mandíbula, en cuello, ¿no? Que son tensionales. Pueden haber también aumento o complicaciones en aquellas enfermedades crónicas que algunas personas pueden tener, como hipertensión, diabetes, etc. Pueden haber complicaciones también en problemas de salud mental, puede haber un aumento en el consumo, digamos, de tabaco, alcohol u otras sustancias. O sea, como ven, la manifestación puede ser muy amplia de todos estos síntomas. Entonces, como vemos que todo esto puede afectar nuestra salud, tanto física, emocional, personal, lo que es importante es prevenir. ¿Cómo puedo yo prevenir el estrés? Primero,
detectando qué situaciones son estresantes para mí, cuáles considero amenazantes. Una vez que me doy cuenta de qué situaciones pueden ser las que me están haciendo sentir de esta manera, de repente tratar de mirar desde otra perspectiva, o sea, pararme, darme cuenta de qué situación es la que me está afectando, ver esa misma situación desde otra perspectiva, qué otras maneras tengo de afrontarlo o de solucionarlo, y si es necesario, cambiar la manera en que estoy abordando la situación, ¿no? Entonces, es importante considerar esto, ¿no? Para poder uno no quedarse estacionado en esa etapa de estrés, en esa parte de sufrimiento, de inquietud. Ahora, ¿qué recomendaciones puedo darles para el manejo del estrés? Básicamente, primero es importante que cada uno escuche su propio diálogo interior. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros nos decimos o nos hablamos a nosotros mismos respecto a lo que nos está pasando. Entonces, aquí tenemos que distinguir entre lo que son los pensamientos negativos de lo que son los pensamientos catastróficos. Es decir, no todos los pensamientos negativos son catastróficos o distorsionados. Por ejemplo, si estamos pasando por una situación difícil, un pensamiento negativo podría ser: estoy pasando por una situación difícil y no sé exactamente cómo afrontarlo en este momento. Es un pensamiento realista de algo que me está pasando. Esto normalmente pues va a activar lo que es un poco la ansiedad o la preocupación, hasta cierto grado. Un pensamiento distorsionado es un pensamiento mucho más extremista. Por ejemplo, es terrible lo que me está pasando, no veo solución, nadie me va a poder ayudar, nunca voy a poder salir de esto. Entonces, ustedes ven esa diferencia. Un pensamiento negativo puede ser basado en la realidad. Estoy mal en este momento, pero bueno, veré qué puedo hacer. El pensamiento extremista o distorsionado: esto es terrible, jamás voy a poder salir de esto, nunca antes me había pasado esto y creo que no voy a poder salir. Entonces, eso hace de que se dispare toda la ansiedad, toda la preocupación, y la persona, pues es como un timbre de alarma que tocamos y todo el mundo, o sea, todo nuestro interior empieza a alterarse. Entonces vemos que es bien importante esto, tratar de escuchar o de mirar qué tipos de pensamientos están apareciendo en nuestra cabeza, en nuestro diálogo interior. ¿Para qué? Para que cuando nosotros observemos que estamos teniendo esos pensamientos distorsionados o catastróficos, los traigamos a realidad y digamos: sí, la situación es difícil en este momento. O por ejemplo, decirse también frases o pensamientos que nos pueden animar a afrontar la situación de mejor manera. Por ejemplo, decir, ¿no? Ayer pensé que iba a ser un día difícil y sin embargo pude superarlo o pude llevarlo bastante bien. O decirse: tengo la capacidad de poder afrontar esto. En momentos anteriores ya he afrontado situaciones difíciles también, por ejemplo. Entonces, de esta manera nos ayudamos a controlar el tipo de pensamientos y el tipo de reacciones emocionales que vamos a tener frente a esta situación. Eso es número 1. Número 2, recordar también que tenemos el apoyo social. ¿Qué significa esto? Contar con amigos, con familiares. Ojo que distancia física es diferente a distancia social. Lo que se nos pide para evitar el contagio del COVID es la distancia física, o sea, de cuerpo a cuerpo, pero no la distancia social, porque podemos seguir comunicándonos, por ejemplo, como a través de esta manera, vía Zoom, sea con amigas, con amigos o por teléfono, y podemos comentarles cómo nos estamos sintiendo, hablar acerca de nuestras emociones. Entonces, esto nos ayuda a ir liberando un poco de cómo nos sentimos. Pero, ojo, no solamente es hablar del problema, sino también hablar de otros temas. ¿Por qué? Porque es importante no solo desfogarse, sino también desconectarse del tema de preocupación.
Entonces podemos conversar sobre otros temas más amenos y eso nos ayuda a desconectarnos también de la situación estresante. Otra cosa importante es ver qué actividades, aunque sea vía Zoom, podemos realizar con las amistades. Si vivimos en familia, de repente podemos comer juntos. Entonces, recordar ese apoyo social. Tercer punto importante a considerar es que muchas veces nosotros queremos resolver solos toda la situación, ¿no? Entonces es importante que recordemos que como seres humanos también podemos y tenemos derecho a tener limitaciones y que también podemos pedir ayuda. Entonces podemos pedir, por ejemplo, o delegar algunas actividades, ¿no?, que nos sobrecargan. Y si en caso aquella situación estresante es algo que no puedes delegar porque necesariamente tú lo tienes que realizar, entonces de repente puedes pedir ayuda temporal en otras actividades que también son importantes y que también ocupan tu tiempo, como por ejemplo las responsabilidades del hogar o de repente el cuidado de los hijos. Entonces es una manera también de aliviarse. Una cuarta manera también importante a considerar es que la ansiedad no solamente es mental y emocional, sino que físicamente también es como que cada célula de nuestro cuerpo está estresada. Entonces, para desestresar, digamos, nuestro cuerpo o poder sacar esa ansiedad de nuestro cuerpo, es importante la actividad física. Acá por eso es muy recomendable la parte del ejercicio. El ejercicio no solamente nos va a ayudar, digamos, a liberarnos del estrés, sino también puede actuar como algo preventivo frente a diferentes enfermedades. Por ejemplo, la actividad física no solo nos ayuda a disminuir de peso, a bajar grasa y todo eso, y fortalecer músculos, no. También nos ayuda, por ejemplo, a disminuir la presión arterial, nos ayuda a disminuir, a aumentar lo que es el colesterol bueno. Como sabemos, existen dos tipos de colesterol básicamente, ¿no? El colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol malo, o LDL, es el que tapona las arterias con grasa, digamos, con colesterol. Y el colesterol bueno es el HDL. Este es el que limpia o barre las arterias. Entonces, la actividad física aumenta este colesterol bueno. Vemos también de que disminuye triglicéridos, que puede ser preventivo frente a cáncer de pulmón, frente a cáncer de mamas después de la menopausia. En algunas personas también puede ayudar a mejorar lo que es la cantidad de azúcar en sangre, porque ayuda a que los músculos y otros órganos puedan absorber mejor los nutrientes. En personas con osteoartritis puede ayudarlas a sentirse mejor. Entonces, como ven, tiene múltiples beneficios, y no solamente así a nivel físico. La actividad física nos ayuda también a aumentar la oxigenación, no solo pulmonar y el mejor trabajo cardiovascular, sino también oxigena mejor nuestro cerebro. Por tanto, nos ayuda a estar más alertas, más atentos, y cuando nosotros realizamos la actividad física de 30 a 40 minutos continuos, se va a generar en nuestro organismo lo que se llaman las endorfinas, que son los antidepresivos naturales y que también naturalmente ayudan a disminuir ansiedad y estrés. Entonces, como vemos, la actividad física tiene múltiples beneficios. Y como quinta recomendación, tendríamos también el hecho de tratar de ubicar en nuestra vida, digamos, nuestra zona de bienestar, de control, de certidumbre, que puede ser una situación, una persona, una mascota. Por ejemplo, ¿no? En el momento en que uno llega a casa y viene la mascota corriendo y le mueve la colita, o en el momento en que viene un familiar y le da un abrazo o un beso, o una ducha al final del día. Entonces son diferentes situaciones que nos pueden generar esa sensación de bienestar. Por tanto, también es importante tratar de ubicar en nuestra vida esto. Otra cosa importante también sería el poder mantener dentro de lo posible
un horario para darnos cierta sensación de seguridad o de control. Por ejemplo, la hora en que dormimos, en que nos despertamos, en que comemos, en que tenemos ciertas actividades de ocio. Eso nos ayuda también a tener cierta seguridad. Otra cosa importante también es ver la alimentación que tenemos. Mientras más balanceada sea, por ejemplo, carbohidratos, proteínas, grasas, de forma balanceada, ¿no? Y al igual que considerar vitaminas y minerales, sobre todo vitamina B, complejo B, que actúa en nuestro organismo para poder formar justamente todos esos neurotransmisores como serotonina, dopamina, noradrenalina, que nos ayudan a mantener nuestra estabilidad emocional, ¿no? Entonces, tener en consideración todas estas situaciones. Pueden haber también otras recomendaciones, ¿no? Como por ejemplo, escuchar música, sea alegre, relajante, practicar yoga, mindfulness o técnicas de relajación, diferentes cosas que les puede ayudar a manejar de mejor manera el estrés, ¿no? Y algo también que me gustaría acotar es la parte espiritual. ¿Qué significa esto? Esa conexión que nuestra parte inmaterial, nuestra parte no material, se conecta con ese ser o ser superior o Dios que nos puede también ayudar, ¿no? Aquellas personas, hay estudios que demuestran que aquellas personas, digamos, que tienen fe, que tienen creencia en un ser superior, también tienen mayor capacidad de confiar en la respuesta positiva que pueden dar, ¿no? Frente a las diferentes situaciones. Entonces, bueno, esto lo dejaré por si tienen alguna pregunta. ¿Qué cosa nos puede decir la parte espiritual, la parte de espiritualidad, o por ejemplo la parte católica? ¿Qué lecturas pueden haber que nos van dando pautas para poder afrontar con tranquilidad el día a día? Y recordar siempre también estar conectados en el presente, ¿no? Es decir, no en el mañana ni en lo de ayer, sino en el hoy. Cada día tiene su afán, ¿no? Por eso, bueno, quienes somos católicos y rezamos el Padre Nuestro, rezamos, danos el pan de cada día, ¿no? No es el pan de pasado mañana y del siguiente mes, es el día a día. Entonces se trata de ir afrontando día a día la situación. Y también es importante que nos demos cuenta de que si se nos presenta una situación difícil es porque tenemos la capacidad de afrontarlo. Esa situación difícil va a ser la oportunidad para que saques tus recursos personales, esos que de repente estaban dormidos o que desconocías que tenías, para poder afrontarlos, ¿no? Y si ya a pesar de todo esto la persona siente que desborda, que no sabe cómo manejarlo, recordar siempre que tienen la posibilidad de pedir ayuda o de conversar con algún profesional de su confianza, ¿no? Entonces, bueno, aquí quisiera ya para que ustedes puedan realizar las preguntas que deseen y estaré encantada de contestar lo que ustedes quieran saber. Gracias. Bien, buenas noches con todos. A continuación formularé una a una las preguntas que hemos recibido y que muy amablemente la doctora Susana Yoshiyama nos responderá. Una primera pregunta sería, ¿cómo manejamos el estrés en los niños en estos tiempos de pandemia? Bien, sí. En los niños, con ellos hay que explicarles casi como jugando. Es decir, tenemos que hablar con ellos de acuerdo a su edad. Por ejemplo, si queremos explicarles acerca de la pandemia, podríamos decir algo así como, ¿sabes que hay un virus que nació en China y que le gusta viajar mucho por el mundo, ¿no? Entonces se ha ido a casi todos los países y puede enfermarnos, ¿no? Pero también tenemos nosotros unos superpoderes que nos pueden proteger de ese virus.
¿Qué superpoderes, por ejemplo? Ah, mira, por ejemplo, cuando vas a estornudar, entonces haces una llave de karate y ¡juá! Te tapas la cara para protegerte, ¿no? O para proteger a los demás. O, por ejemplo, nos podemos lavar, hay otro superpoder que es lavarnos la mano mientras cantamos con agua y jabón. Y vas contando 20 segundos cantando una canción. Entonces, eso también te puede, digamos, proteger, ¿no? La otra protección es hacer que juguemos a no tocarnos la cara ni nada, ¿no? Por ejemplo, entonces vamos explicándole a los niños de esa manera. Otra cosa importante es no estar hablando delante de ellos acerca de la pandemia, de las muertes y todo, porque ellos solitos escuchan y sacan sus propias conclusiones. Entonces, ahí es bien importante cuidar de que si uno va a hacer esos comentarios, no esté frente a los niños. Lo otro es también ofrecerles, por ejemplo, hojas, lápices de colores, témperas para pintar, porque ellos se expresan y expresan sus emociones a través de lo que es dibujos, pinturas o juego. Entonces, darse tiempo para jugar con ellos, para que si tienen miedo, permitirles hablar sobre eso y, como les repito, explicarles las cosas de acuerdo a su edad, ¿no? A su entendimiento. Bien, doctora. Una segunda pregunta. A veces me digo que no quiero estresarme y me estreso más. ¿Cómo hago para que mi mente me haga caso? Bien, acá voy a conversarles un poco acerca de nuestra mente. Digamos, para ser entendible vamos a hablar de dos partes. La parte consciente, que es la que nos damos cuenta, todo aquello que entra por nuestros sentidos, o sea, lo que vemos, escuchamos, olemos, gustamos o palpamos, todo eso que nos damos cuenta es consciente. Y subconsciente es como si fuera, digamos, digamos, sabemos de que existe, pero no sabemos exactamente qué es lo que hay dentro. Entonces, el subconsciente va a determinar más del 80% de nuestras respuestas y solo el 20% es consciente. Entonces, el subconsciente va a tener unas características. Una de ellas es que no escucha la palabra no. Por ejemplo, si yo les digo, no piensen en un elefante verde con falda rosada, ¿qué pasó por sus mentes? O si yo les digo, no piensen en un perro blanco. Entonces, una de las características es que nuestra mente subconsciente no escucha la palabra no. Entonces, en lugar de decir, ¿no? Por ejemplo, no quiero estresarme, la mente ahí escucharía quiero estresarme. ¿Cómo lo diría de forma positiva, sin utilizar la palabra no? Si no quieres estar estresada, entonces, ¿cómo quieres estar? Quiero estar tranquila, quiero estar serena. Por eso, cada vez que ustedes se hablen, si dices, no te olvides, se van a olvidar. Tienen que decir, acuérdate de. Entonces, de esa manera, ¿no? Si quieren, cuando uno se habla, en lugar de decir, no quiero estresarme, es, quiero estar más tranquila, quiero estar mejor, quiero estar más serena. De esa manera se va manejando. Ok. Doctora, ¿las creencias religiosas entonces nos pueden ayudar a manejar el estrés? En realidad sí, nos ayudan bastante, ¿no? Porque básicamente, por ejemplo, ¿no? En mi caso, que soy católica, cuando leo, por ejemplo, y dice, hay una lectura en Mateo 28, del 28 al 30, que me gusta mucho, que dice, todos aquellos que estén cansados y agobiados, vengan a mí, que yo los aliviaré. Entonces, por ejemplo, ahí cuando uno se acerca a Dios y le pide, ayúdame, porque es bien importante, Dios respeta mucho nuestro libre albedrío, pero si yo le pido, ayúdame, Él me va a conceder paz, tranquilidad, armonía, porque recuerden de que en este mundo, o sea, no es Dios quien nos pone las pruebas, sino el mundo mismo. Dios lo que nos da es la fuerza, la serenidad, los medios, las personas, las lecturas, para poder afrontar de mejor manera esto.
cuando uno va leyendo la Biblia va encontrando, ¿no?, diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando Jesús iba a ser crucificado y está orando en el Monte de los Olivos, él dice: Padre, si puedes, aleja de mí este cáliz de dolor, ¿no?, pero que se haga tu voluntad. Entonces ahí vemos la importancia de la oración, de pedir ayuda a Dios, de poder confiar, ¿no?, en que si tenemos una prueba, tenemos también la capacidad para afrontarlo. Entonces son diferentes cosas que nos van ayudando, ¿no?, para poder afrontar el estrés. Ok, gracias. ¿Cómo controlar o eliminar las fobias y los miedos o temores que también son causantes de estrés? Sí, bueno, las fobias, los miedos, lo primero que tenemos que saber, bueno, vamos a hablar primero, lo que son miedos son generalmente pensamientos. El hecho de que aparezca en nuestra cabeza no significa que sea realidad, ¿no? O sea, un pensamiento es eso, es un pensamiento, no es la realidad. Entonces tenemos que distinguir primero esa diferencia. La mejor manera de enfrentar los miedos es justamente, o sea, no corriéndonos, porque cuando uno se corre, el miedo crece. La idea es afrontarlo, pero de a pocos. O sea, eso se llama desensibilización sistemática. Cuando uno tiene una fobia a algo, digamos, yo he tenido pacientes que tienen, por ejemplo, fobia a comer una manzana porque tenían la creencia de que se le iba a caer la dentadura. Entonces lo primero que se le hace es, por decir, ok, dibuja una manzana, se le empieza a aproximar, la próxima vez irá a tocar una manzana, la próxima vez lavará la manzana y de repente ya la puede, o sea, aún con miedo, afrontarlo. Porque los estudios científicos nos dicen de que el temor es como un 100% y la realidad no es ni el 10% al momento en que lo afrontamos. Es como si, imagínense que tienen acá ven en la pared la sombra de un ogro, pero es un ratoncito alumbrado por la luz. Entonces, nosotros vemos, antes de afrontar la situación, a ese ogro en la pared. Pero en el momento que avanzas y le das la cara y lo afrontas, es decir, cuando pasas a la acción, ves que la realidad, eso que tanto temías, no es ni el 10%. Acá hay otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? ¿Y en cuál de los casos se debe tomar medicamentos? Bien, mira, como te decía, en el estrés básicamente es la idea de que no tenemos la capacidad, los recursos personales para afrontar una situación. Es decir, está más relacionado a lo que es la autoestima o a la eficacia que podemos tener al afrontar una situación. En la ansiedad es una enfermedad médica en donde existe alteración ya también de lo que es serotonina, dopamina, noradrenalina, y es muy probable, y ya estamos hablando ahí ya de una enfermedad, digamos, médica, y que probablemente en estos casos de ansiedad sí se requiera medicación. Igualmente, ¿cuál es la diferencia entre estrés y depresión? ¿Y cuál es más grave? Bien, como les explicaba, ¿no? O sea, el estrés es cuando uno cree que no va a tener la capacidad para afrontar la situación. La depresión es una enfermedad médica, igual que la hipertensión, igual que la diabetes. Es una enfermedad que puede, crónica y que puede repetirse, que tiene unas características distintas, ¿no? Desde cambios en el estado de ánimo, que puede ser tristeza, puede ser irritabilidad, puede ser también alteración de sueño, puede haber disminución en la concentración, pueden haber ideas de muerte, puede ser que la persona no tenga ganas de hacer nada. Hay una triada en la depresión que es que ve oscuro o negro, se ve oscuro a sí mismo, ve negativamente también su relación con los demás y también su futuro. O sea, son cosas diferentes. Okay. ¿Qué opina de los ansiolíticos?
Los ansiolíticos son medicamentos que nos ayudan a disminuir la ansiedad, pero deben ser utilizados por breve periodo, con indicación médica, porque cuando uno utiliza, digamos, el ansiolítico automedicado o de manera demasiado prolongada, digamos, muchos meses o años, podría generar lo que es alteración de memoria, puede generar dependencias, ¿no? Entonces, cuando es medicado, es controlado por un psiquiatra o por el médico que le indique, entonces no hay mayor problema. Pero cuando la persona se automedica o ya es por un tiempo excesivamente prolongado, puede generar dependencias o puede generar también alteraciones de memoria, ¿no? Okay, acá hay una pregunta. ¿Cómo combatir cuando hay palpitaciones? Lo que pasa es que cuando hay palpitaciones, lo primero que nosotros tenemos que hacer es descartar con un cardiólogo. Vemos si está, digamos, el cardiólogo le hace electrocardiograma, le hace todos los chequeos que él crea conveniente y le dice, su corazón está bien, no es algo cardiológico, probablemente tenemos que descartar si se trata de crisis de pánico o si es por ansiedad, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso es que vamos procediendo, si es requerido medicar o se le enseña técnicas de relajación, eso va a ser dependiendo, ¿no? Pero primero siempre descartamos la parte física. Si está todo bien, ya recién procedemos a otro tratamiento. Siento frustración cuando mi hijita de 3 años grita cuando estoy trabajando. ¿Cómo debo manejar esa situación? Una de las cosas importantes es que, o sea, a los niños no los vamos a poder controlar de 3 años y decirle, ¿sabes qué? Siéntate y va a quedar ahí, ¿no? La idea es entretenerle, o sea, dejarle juguetitos o hacer cosas que le mantengan ocupado, ¿no? Y por otro lado, también ver, ¿no? De que un niño, o sea, también cómo está mi tolerabilidad, tu tolerancia, frente a esas situaciones inesperadas. Porque las personas, digamos, cuando actuamos o pensamos demasiado rígidamente, es ahí donde nos choca, donde nos fastidian las cosas. En cambio, es como cuando somos más flexibles, es más fácil manejar ese tipo de situaciones. Les pongo un ejemplo. Si desde esta altura yo lanzo un jarrón de vidrio, ¿qué sucede? Se quiebra. Pero si a un gato desde esta altura yo lo lanzo al suelo, ¿qué va a pasar? No pasa nada. ¿Por qué? Porque el gato es más flexible. Entonces también es como si yo tuviera, ahorita que estoy en plena charla, aparece mi perrita y empieza a ladrar, yo les diré, tengo a mi perrita aquí y está ladrando, o sea, disculpen por la situación, ¿no? Pero no es algo que, ¡ay, cómo ladró y malogró la charla! No, también tenemos que revisar, cuando algo nos molesta, tenemos que revisar también nuestra tolerancia frente a las diferentes situaciones. Las cosas no van a ser siempre como queremos, en el momento que queremos y de esa manera, ¿no? Pero una manera interesante es darles a los niños cositas para hacer, dibujar, pintar, jugar, ¿no? Y lo otro, revisar nuestra propia tolerancia frente a esas situaciones. Okay. De manera natural, ¿cómo se puede combatir la ansiedad? De forma natural, como les había estado comentando, una de las cosas importantes es la actividad física. Cuando ustedes realizan actividad física diaria, digamos por lo menos 5 veces a la semana, 30 minutos, ¿no? Pueden ser caminatas, puede ser bailar, puede ser ponerse a trapear, a limpiar ventanas. Cuando hacen actividad física continua por más de 30 minutos, se va a generar lo que se llaman las endorfinas, ¿no? Y esas van a ayudar a bajar bastante la ansiedad. Otra manera importante y natural es empezar a trabajar la parte psicoterapéutica, porque lo que genera muchas veces ansiedad son los pensamientos catastróficos hacia el futuro. Por ejemplo, si yo digo, voy a salir y voy a bajar, pero uy, no, de repente me caigo en las escaleras y me van a robar, y no, entonces, ¿sabes qué? No salgo.
aumenta demasiado la ansiedad. Entonces, cuando estamos ubicando, si ustedes se dan cuenta, estas son suposiciones. Y tienen que recordar, las suposiciones no son realidad, solo son pensamientos y pueden deshacerse de ellos. Entonces, siempre estar atentos a qué cosa es lo que está pasando por nuestra mente y empezar a trabajar esos pensamientos catastróficos hacia el futuro. Sí, gracias. El médico me ha recetado sertralina de 50 miligramos. ¿Es beneficioso para mi salud? A mí me parece que sí. O sea, dependiendo del cuadro que presente, ¿no? O sea, si me dices sertralina, yo puedo pensar, pues, tanto en ansiedad, en depresión. A mí me parece que cuando el médico le receta, por ejemplo, un antidepresivo como sertralina, perfecto, está bastante bien, porque tienen que ver de que un antidepresivo les va a ayudar a mejorar su parte cognitiva, les va a ayudar a ir regulando la parte de recaptación de serotonina, les va a ayudar, va a tener múltiples beneficios, ¿no? Les va a ayudar a disminuir la ansiedad. Entonces, cuando el médico les receta, les va a explicar probablemente también cómo es que lo va a tomar, cuánto es el tiempo que va a tomar, en qué momento va a hacer efecto. Entonces, para mí sí es positivo, si es necesario y el médico ha considerado necesario tomar sertralina, me parece buena opción. Okay. Mi sobrino de 7 años se frustra y todo quiere hacerlo perfecto, incluso sus tareas de clases, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarlo? Empezar a contarle así de forma muy natural y sencilla de que si se equivoca no pasa nada. Yo me acuerdo que tenía una sobrinita, justamente como de 6 años o 5 años, que en su colegio le estaban haciendo aprender a saltar dentro de una llanta al centro, pero ella no lo quería hacer porque era muy perfeccionista y no quería equivocarse. Entonces empezamos a conversar y le digo, pero si no puedes hacerlo, no pasa nada, inténtalo y no pasa nada. Solo practícalo y no pasa nada. Y le digo, aquí vas a empezar a mover los hombros. ¿Cómo es eso? O sea, esto de, ¿qué importa, no? Entonces, yo le digo, ok, a ver, practica. Si no entras, no pasa nada, le decía, ¿no? Entonces, a la siguiente semana que fui a visitarla, ella me dice, Susi, ya puedo entrar dentro de la llanta saltando, ¿sí? Y entonces ella me dice, pero si no entro, no pasa nada, ¿no? Pero si no me sale, no pasa nada. No, no pasa nada, le digo. Y ella empezó a hacerlo hasta que le salió, ¿no? O sea, hay que minimizar, de que si te equivocas no pasa nada, o sea, no hay problema. O sea, igual estás aprendiendo, no eres la maestra, no eres la profesora, o sea, tranquila, no pasa nada. O sea, minimizar el impacto de que si no lo haces va a ser terrible. No, no pasa nada. Entonces, empezar a transmitirle ese mensaje, ¿no? Para que tenga más tranquilidad de seguirlo intentando y que no pasa nada. Y en alguna le saldrá. Para temas de insomnio, el tomar melatonina de 1 miligramo por cuenta propia, ¿es correcto? Puede ser 1 o 2 miligramos, o sea, la melatonina se produce en total oscuridad, ¿no? O sea, naturalmente nuestro cuerpo produce melatonina cuando apagamos todo, o sea, es decir, no tenemos ni televisor, ni lamparita, ni nada, en total oscuridad, nuestro cerebro empieza a producir melatonina, ¿no? Entonces, esa es una manera de ayudarnos. O hay personas que se ponen antifaz y se produce naturalmente la melatonina. Pueden tomar melatonina de 1 o de 2 miligramos, ¿no? Y también les puede ayudar a descansar, ¿no? Porque básicamente la melatonina nos va a ayudar a conciliar el sueño. Pero otra forma también natural es que el ejercicio físico que les estaba mencionando puede ayudar a conciliar mejor el sueño y inclusive a que sea más profundo, siempre y cuando el ejercicio no se realice 4 horas antes de dormir, porque le va a activar, ¿no? Entonces, esa también es otra manera en que pueden complementar con la melatonina si lo están tomando, ¿no? Bien, una última pregunta. ¿Se puede curar la depresión y la ansiedad cuando se trata de un estado crónico? La ansiedad y la depresión pueden ser curadas, aunque sean crónicas, pero lo que tienen que saber es que el tratamiento
va a ser justamente de acuerdo al número, digamos, de recaídas que puede haber tenido la persona. Supongamos que es la primera vez que reciben tratamiento para una depresión o una ansiedad, ¿sí? No es que empiezo a tomar mi antidepresivo, me siento bien y lo dejo, no. Si sucede esto y lo dejan, el 85% de personas va a recaer dentro del primer año. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si es una primera vez que toman medicación, es desde el momento en que me siento bien, tengo que seguir tomando a la misma dosis por lo menos entre 1 a 2 años continuos, con la misma dosis. Si fuera una segunda vez, digamos que la persona tiene depresión o ansiedad, entonces el tratamiento ya no va a ser desde que se siente bien 1 o 2 años, no, sino desde el momento en que se siente bien, ojo, que no es desde que empieza a tomar la pastilla, sino desde que se siente súper bien, tiene que continuar tomando entre 2 a 5 años. Y si fuera una tercera vez que ya hay que volver a dar medicación, estamos hablando de un tratamiento de 5 años a más, por lo menos, y se va evaluando. Pero obviamente vamos trabajando lo que es medicación, y para esto el psiquiatra le va a explicar probablemente la necesidad que tiene que tomar, por qué tiene que tomar tanto tiempo, digamos, el medicamento, paralelamente trabajar la parte psicoterapéutica y hacerlo de forma integral, ¿no? Bien, doctora. Bueno, las preguntas que no se han podido formular, la doctora Susana Yoshiyama las atenderá a través de su WhatsApp, que se los digo en estos momentos. 999-975-283. 999-975-283. Nuestro agradecimiento a la doctora Yoshiyama por tal deferencia. A continuación procederemos con el sorteo. Adelante, Mónica. Buenas noches. A continuación vamos a proceder con el sorteo virtual entre todos nuestros participantes que se han inscrito. El sorteo se realizará electrónicamente por 3 bellos ejemplares del libro titulado ¿Te ha pasado qué? Mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. A ver, vamos a esperar mientras que empieza la ruleta. A ver quién es nuestro primer ganador. Nuestra primera ganadora es Gina Beretta Pinasco. Muchas felicitaciones para ella. A ver, nuestra segunda ganadora es Cintia Paola Moscos o Córdoba. Muchas felicitaciones para Cintia. Y nuestro último ganador o ganadora es Ana Enovi Chivana. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Nosotros nos comunicaremos con cada uno de ellos para coordinar la entrega de los premios. Y las personas que deseen adquirir el libro, por favor comunicarse con nuestra asociación al 955-832-838. 955-832-838. El costo es de 50 soles por cada ejemplar más el delivery. Muchas gracias. Continuamos con las palabras de cierre. Invitamos a la señora Rosa María Kohatsu, directora de Cultura, para las palabras finales de esta exposición. Buenas noches. Reiteramos nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Yoshiyama por haber tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para brindar esta valiosa charla, un tema muy importante en estos tiempos. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos. Agradecemos a todos por su gran participación. Sigamos cuidándonos. Buenas noches.
Gracias. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Sí, muchas gracias por la invitación. Me he sentido muy contenta y agradecida con ustedes también por considerarme para poder compartir con ustedes esta celebración tan bella que mañana van a tener. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, excelente charla. Muchas gracias. gracias. Muy amable, gracias.